Muy buenos días, jóvenes. Bueno, correspondiente a la teórica de cardiología, patología cardíaca, pues vamos a ver lo que son las patologías más frecuentes del corazón, ¿ok? Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, en lo que respecta a las patologías del corazón, son muy frecuentes las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, ¿no? Las valvulopatías y las enfermedades de pericardio, ¿no? Entonces, vamos a pasar a ver cada una de ellas. Por ejemplo, es importante para ver lo patológico, saber las dimensiones y el peso normal del corazón. En el hombre, el peso está entre 300 a 350 gramos y en la mujer de 250 a 300 gramos. Valores por encima de 350 en el varón se considera hipertrofia, ¿no? Como en la mujer, mayor a 300 gramos, hipertrofia. Y menores a 300 gramos, pues no hay una disminución, ¿no? Puede deberse eh, por senilitud generalmente, ¿no? Entonces, también tiene el sistema cardionector, ¿no? Iniciando lo que es el asino auricular, ¿no? La red de Purkinje, los haz de His derecha e izquierda, todos ellos del sistema aurículo-ventricular se van a ir conectando para llevar los impulsos eléctricos al corazón, ¿no? Ustedes saben que si hay una alteración o un bloqueo en estas ramas puede ocasionar un problema en la contracción, una fibrilación, ¿no? Es importante mencionar el grosor de las paredes, ¿no? En el caso de la pared del ventrículo derecho, puede llegar a medir de 0.3 hasta 0.5 máximo, ¿no? Valores por encima de 0.5, entonces se considera hipertrofia de la pared del ventrículo derecho. Y en este caso podemos hablar de cor pulmonar, ¿no? O hipertensión pulmonar, de la arteria pulmonar. En el caso del ventrículo, de la pared del ventrículo izquierdo, puede llegar a medir 1.5, ¿no? En algunos casos hasta 2 centímetros. Valores por encima de ese número, pues hablan a favor de hipertrofia, igual, no generalmente por hipertensión arterial sistémica. Bueno, y la circulación, ¿no? Que ustedes conocen correctamente, ¿no? Que ingresan por las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pues se distribuye a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones por oxigenar. La sangre oxigenada retorna por las venas pulmonares, ¿no? Son 4 que llegan a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasan al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo entonces pasan a la circulación mayor a través de la aorta, ¿no? Bueno, y acá un poco de histología normal de, de corazón. A ver, les dejo un poco en audio ambiente para que puedan ver.
Muy bien, entonces, haciendo un breve recordatorio de histología, pues vamos a adentrarnos a lo que son las patologías, ¿ya? Vamos a hablar lo que es de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica coronaria, cardiopatía valvular, ¿no? Dentro de eso vamos a hablar de endocarditis y cardiopatía reumática, y vamos a hablar finalmente de las patologías del miocardio, propiamente, ¿no? Del músculo cardíaco y enfermedades del pericardio, y finalmente las neoplasias más frecuentes, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar primero de insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya sabemos que la insuficiencia cardíaca se produce en realidad, ustedes van a ver que muchas cardiopatías son las que pueden ocasionar la insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, que detrás de la insuficiencia cardíaca siempre hay una causa desencadenante, ¿no? Aparece en el corazón, ¿no? Y es una característica el que no satisfaga las necesidades sistémicas, ¿no? Del cuerpo. Entonces, en este último tiempo ha aumentado la cantidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo por el consumo de alimento, ¿no? Por el alto consumo de sal, de cloruro de sodio, y también por patologías, ¿no? Enfermedades mal tratadas y que pueden ocasionar problemas a nivel de las válvulas cardíacas. En algunos casos, en algunos países, el pronóstico de la insuficiencia cardíaca es peor, ¿no? Que el de muchos tumores malignos, ¿no? Porque la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca severa, mixta, puede fallecer, ¿no? En el transcurso de los 2 años. Bueno, entonces, sobre las causas de insuficiencia cardíaca, vamos a hablar con ejemplos, ¿no? Hay una insuficiencia cardíaca, ¿no? Que puede ser de causa por sobrecarga de presión, por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial.
Hay otra causa de insuficiencia cardíaca que es sobrecarga de volumen. En este caso sería por retención de agua y sodio, ¿no? En los pacientitos. Luego tenemos el aumento, otra causa que es el aumento de la demanda. En este caso, el metabolismo del cuerpo se encuentra acelerado. Un claro ejemplo sería en el hipertiroidismo, ¿no? Donde hay abundante cantidad de hormonas T3, T4 que van a estimular a un aumento de la demanda del metabolismo corporal y van a exigir al corazón a un aumento del bombeo, ¿no? Entonces, vamos a ver las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca, en este caso a nivel de lo que es la estructura misma del corazón, ¿no? En este caso sería por fallo de la bomba, por lesión, ¿no? Del miocardio o contracción del miocardio. En este caso hablamos de una cardiopatía isquémica coronaria, donde va a haber un área afectada que puede afectar a la contracción muscular. Trastornos eléctricos como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? O las miocarditis, inflamaciones propias del miocardio. Generalmente son virales las causas, ¿no? O la miocardiopatía metabólica o hereditaria, como la enfermedad de Fabry, ¿no? O depósitos de células, ¿no? Adiposas, o en el caso de, puede ser, por ejemplo, depósitos a nivel de lo que es la musculatura cardíaca o a nivel del intersticio por fibrosis también, ¿no? O colagenopatías. Bueno, también puede darse por enfermedades valvulares, ¿no? En este caso vamos a ver que las endocarditis, las inflamaciones ocasionadas por bacterias o la cardiopatía reumática son las más frecuentes, ¿no? O pueden ser las enfermedades degenerativas o estenóticas, ¿no? O sea, el paciente al cumplir ya por encima de los 65 o 60 años, automáticamente va a sufrir un desgaste de las válvulas cardíacas, específicamente a nivel de la válvula aórtica, ¿no? Y puede llegar a calcificarse, una calcificación distrófica en ancianos, que puede ocasionar estenosis y complicaciones en lo que es el origen, ¿no? De las arterias coronarias derecha e izquierda. Luego tenemos a los trastornos metabólicos. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a ver la hiperlaxitud, por ejemplo, en el síndrome de Marfan, ¿no? De la válvula laxa, que puede traer consigo una insuficiencia. Bueno, ahora vamos a hablar, por ejemplo, de las causas, de la tercera causa, que son restrictivas o constrictivas. En este caso va a ser que el corazón no puede distenderse completamente, ¿no? Porque hay una restricción o una limitación. En este caso, las enfermedades que impiden esto van a ser, por ejemplo, una infiltración de amiloide, ¿no? Por amiloidosis, en este caso, que va a ocasionar una rigidez aumentada, igual que la fibrosis endomiocárdica, ¿no? Y las pericarditis crónicas que pueden causar restricción en la dilatación del corazón. Acá estamos viendo algunas de las lesiones que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, acá está viendo la válvula hiperlaxa o con hiperlaxitud, ¿no? O también llaman en paracaídas, que puede ocasionar una insuficiencia cardíaca. Aquí estamos viendo pequeñas lesiones, ¿no? Donde pueden ocasionar, pueden ser puntos o focos infecciosos, ¿no? Del endocardio. Y acá estamos viendo también engrosamiento de las válvulas, ¿no? Cardíacas, que pueden ser como rasgos, ¿no? Hallazgos que puedan ocasionar en el caso de que haya pasado ya un proceso inflamatorio grave, ¿no? Como por ejemplo la la carditis reumatoidea. Entonces acá estamos viendo una fotografía donde vemos un corte transversal del miocardio y en el intersticio vemos un aumento de la fibrosis, ¿no? Si esto vemos con una coloración llamada tinción de rojo Congo bajo la luz polarizada del microscopio, podemos observar unas líneas paralelas, ¿no? Verde, manzanas refringentes, que son característicos del depósito de amiloide. Y con esto se confirma el diagnóstico de amiloidosis, ¿ya? Bueno, en el caso de la insuficiencia cardíaca, pues vamos a hablar de insuficiencia cardíaca anterógrada y retrógrada, ¿no? En este caso anterógrada vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca izquierda, que básicamente va a afectar todo lo que es hacia el pulmón, ¿no? O sea,
En este caso va a repercutir la insuficiencia cardíaca hacia lo que es la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda hacia las venas pulmonares y el pulmón propiamente dicho, ¿no? Entonces va a haber una congestión importante del pulmón, ¿no? Va a haber una mala circulación, una alteración en la hemodinamia, y lógicamente va a haber un llenado de líquido, una retención de líquido a nivel de las bases del pulmón, ¿no? Que lógicamente, si no se controla a tiempo, esto puede ir subiendo como una marea, ¿no? Hasta llegar hasta por encima de la media, de la línea media del pulmón, ¿no? Entonces, lógicamente, el paciente va a acudir con disnea importante, ¿no? Cianosis, ¿no? Entonces requiere internación generalmente el paciente. Entonces los síntomas del paciente van a ser tos seca, ¿no? Va a presentar una disnea, ¿no? Y lógicamente va a presentar una dificultad respiratoria, agitación y edema, ¿no? Generalmente el edema es un signo importante que debe ser estudiado, ¿no? Sobre todo lo que es el marcaje de la impresión del dedo, ¿no? También lo llaman Godet, no una cruz, dos cruces o tres cruces, dependiendo del caso, sea severo. ¿No? Entonces, los pacientes, en este caso con insuficiencia cardíaca derecha, va a manifestar la alteración a partir de lo que es la arteria pulmonar, el miocardio, la pared del ventrículo derecho, y va a repercutir hacia las vena cava superior e inferior, ¿no? Entonces va a haber ingurgitación yugular y puede haber un reflejo de Fleck llamado por la congestión hepática, ¿no? Y la compresión hacia la yugular. Entonces también puede haber un edema, ¿no? Bimaliolar, o que puede llegar hasta la ingle, ¿no? Y puede haber también ascitis también, ¿no? Una distensión del abdomen, pero por llenado de líquido, no por aumento de la presión portal. No, la ingurgitación yugular es importante. Bueno, ahora vamos a hablar qué es insuficiencia cardíaca derecha. Específicamente lo conocemos con el nombre de cor pulmonar, ¿no? Por definición, cor pulmonar es la dilatación y la hipertrofia del corazón derecho, ¿no? Como respuesta a una hipertensión pulmonar. Ahora, este cor pulmonar puede ser agudo o crónico. Es agudo cuando hay una obstrucción súbita, ¿no? Y generalmente el origen suele ser un émbolo, ¿no? Que puede originarse en miembros inferiores y puede llegar a este nivel. El émbolo debe obstruir principalmente las arterias, ¿no? La arteria pulmonar derecha e izquierda, las principales, y solo en ese caso puede complicarse con un cor pulmonar agudo. En el caso del cor pulmonar crónico, pues va a ser como consecuencia de un engrosamiento de la pared, ¿no? En este caso de la arteria y del ventrículo, de la pared del ventrículo derecho. Y esto, lógicamente, va a ser un hallazgo, ¿no? Imagenológico, ¿no? Y también clínico. Y esto generalmente suele ser causa de una insuficiencia cardíaca izquierda que repercute a nivel del corazón derecho, ¿no? Entonces vean que a ese nivel va a haber una afectación, ¿no? De la arteria pulmonar, ¿no? Entonces en la arteria pulmonar vamos a observar, como observamos en la imagen derecha, estriaciones amarillas, como placas amarillas, que cuando uno hace la disección de estas arterias pulmonares, entonces ve estas estrías amarillas y puede deducir que el paciente cursó con una hipertensión pulmonar, ¿no? Y a nivel del ventrículo del corazón derecho podemos ver una hipertrofia, ¿no? Que puede medir hasta 1 centímetro, 1.5, ¿no? Entonces ahí estamos hablando, son datos, ¿no? Físicos, ¿no? Que estamos observando en la autopsia, que nos hablan a favor de insuficiencia cardíaca derecha. Ahí podemos observar más datos, ¿no? Ahí estamos viendo las estriaciones amarillas a nivel de lo que es la arteria pulmonar, que son características de hipertensión pulmonar. Y en el lado derecho estamos viendo un corte transversal del corazón, donde estamos viendo un engrosamiento de la pared ventricular derecha, que es característico de cor pulmonar, ¿no? Bueno, entonces, en lo que son las enfermedades más importantes que pueden ocasionar cor pulmonar, por ejemplo, hablamos del EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar crónica obstructiva,
neumopatías crónicas, ya sean bronquitis, fibrosis quística, por ejemplo, ya son cambios, ¿no? A nivel de lo que son los iones, a nivel de lo que es la secreción de cloro, ¿no? En los bronquios. Las bronquiectasias, que son dilataciones de los bronquios, y las fibrosis intersticiales, que pueden ser por procesos inflamatorios, ¿no? Por ejemplo, como secuela quedaron del COVID, ¿no? Entonces esas fibrosis también nos pueden llevar más adelante en un problema de cor pulmonar. Hipertensión pulmonar primaria, ¿no? Sobre todo se ha conocido en mujeres jóvenes, ¿no? Que pueden cursar con esto. Y también alteraciones en lo que es la posición en la columna, ¿no? La cifoescoliosis o problemas neuromusculares respiratorios. Bueno, ahora vamos a hablar de cardiopatía isquémica. Para hablar de cardiopatía isquémica, pues trata como un síndrome, ¿no? Y dentro de un síndrome, entonces vamos a llevar otras, dentro del síndrome, otras entidades como las anginas de pecho, la insuficiencia cardíaca crónica, infarto de miocardio y muerte súbita, ¿no? Pero el objetivo del tema nos vamos a enfocar básicamente en la angina de pecho y el infarto de miocardio. Muy bien. Entonces, vamos a ver primero qué es angina de pecho. Bueno, pero antes vamos a ver cuáles son eh, los factores de riesgos para la cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, van a haber dos tipos de factores de riesgo, ¿no? Los factores modificables y no modificables. Los factores no modificables, lógicamente, que no se pueden modificar con tratamiento, son la herencia genética, ¿no? Y que eso ya está escrito dentro de nuestro DNA, la edad, ¿no? Y el sexo. Entonces, ustedes saben que a mayor edad, entonces hay más factores como para complicarse con una cardiopatía isquémica. Y el sexo, ¿no? En el varón es generalmente más frecuente, ¿no? Y la mujer está protegida por el estrógeno. Pero ya a partir de la menopausia o del climaterio, pues la mujer aumenta, ¿no? La incidencia. Entre los factores de riesgo modificable, pues vamos a hablar, por ejemplo, del tabaquismo, del alcohol, sedentarismo, la obesidad, que son, ¿no? Que van a complicar lógicamente con la hipertensión, diabetes mellitus, ¿no? Y el consumo de drogas son factores que pueden estar relacionados entre ellos, o sea que los pacientes pueden tener 2, 3 o 4 o más factores que puedan estar asociados a una cardiopatía isquémica. Bueno, vamos a hablar de la angina de pecho. ¿Qué es la angina de pecho? La angina de pecho es un dolor torácico episódico, ¿no? Producido por la isquemia del miocardio, tras un esfuerzo generalmente, ¿no? Y esto, lógicamente, va a ser limitado en un tiempo. Ahora, ¿dónde hay esa estenosis o esa obstrucción de la circulación? A nivel de las arterias coronarias, principalmente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estrechamiento por ateroesclerosis, por ejemplo, ¿no? Por un engrosamiento de la íntima. Luego vamos a hablar del vasoespasmo de la arteria coronaria, que puede ser, ¿no? Algo repentino, enfermedad de los pequeños vasos, por ejemplo, las vasculitis inflamatorias como causa, y las enfermedades valvulares aórticas, les dije, de los ancianos por degeneración, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar dentro de la angina de pecho, de las variantes o diferentes variantes, ¿no? Entonces vamos a indicar que hay angina estable, angina inestable, angina variante de Prince-Metal, ¿no? Vamos a hablar primero de la variante angina estable, ¿no? Esta angina estable es un dolor que generalmente es episódico, que se precipita con el ejercicio y la excitación, ¿no? Y generalmente se relaciona esto con el estrechamiento del vaso, ¿no? Y lógicamente esto con el tratamiento médico o en reposo debería pasar en 15 a 20 minutos, no debería pasar el dolor. Ahora vamos a hablar de la angina inestable, o también llamado preinfarto, ¿no? O sea que puede evolucionar hacia un infarto por ruptura de una placa de ateroma a nivel de las arterias coronarias. En este caso, una vez que inicia esto, a veces no suele ceder con tratamiento ni con reposo, ¿no? Entonces, diferente a la angina estable, ¿no? Y finalmente vamos a ver la angina variante de Prince-Metal. En este caso, el paciente, bueno, que normalmente hace sus actividades, ¿no? Y en este caso la angina es repentina, ¿no? Y generalmente aparece en reposo y es vespertina en la mañana, ¿no?
y generalmente se relaciona con un espasmo de las coronarias, ¿no? Y puede igual calmar con tratamiento, pero la causa no tiene una causa aparente, ¿no? O definida. Entonces estamos hablando de la variante de Prince-Metal y no, a veces no suele tener consigo relacionado factores de riesgo. Entonces acá estamos observando una foto, ¿no? Donde nos explica imagenológicamente, o sea, en la imagen, bien lo que es una angina de pecho, ¿no? Un dolor precordial, ¿no? Opresivo, donde el paciente generalmente tiende a llevarse o apretarse el sitio del dolor, ¿no? Y en este caso, en el caso de infarto, caen siempre para adelante. Y la causa generalmente en un 90% es las coronariopatías, específicamente las aterosclerosis de la coronaria, ¿no? Bueno, entonces, entre los hallazgos clínicos de una angina, hemos dicho que en la angina estable y de Prince-Metal no hay cambios importantes en las arterias, ¿no? O sea que con el reposo o con el tratamiento farmacológico, nuevamente va a fluir normal la circulación, va a irrigar el área donde tiene que irrigar, por lo tanto no va a haber necrosis. En cambio, en la angina inestable puede asociarse a una necrosis focal de los miocitos, producto de que puede ocasionar una obstrucción, ¿no? Subtotal o total. Por eso también es llamado preinfarto. Bueno, ahora vamos a hablar del infarto propiamente dicho. El infarto de miocardio es la necrosis del miocardio, la muerte de un segmento, perdón, del miocardio, secundario a una isquemia importante o a una obstrucción de la arteria coronaria que impida la irrigación de un segmento del corazón, ¿no? En este caso, el infarto de miocardio es extremadamente frecuente, sobre todo en países de primer mundo, no en Estados Unidos, ¿no? En Europa, donde va a haber alto consumo de alimentos chatarra, ¿no? O sea, de malos hábitos alimenticios, sedentarismo, sumado a los otros factores de riesgo como alcoholismo o fumar. No, en nuestro medio también es frecuente, pero no tanto en comparación a los países ya mencionados. Ahora, es importante indicar que los infartos se pueden clasificar de acuerdo a su extensión desde el punto de vista anatómico en infartos transmurales, o sea que abarcan toda la pared del miocardio, o infartos subendocárdicos circunferenciales, ¿no? Que solamente van a abarcar el endocardio, nada más. O sea que el infarto inicia en el endocardio, miocardio y pericardio, ¿no? En el caso de que sea infarto transmural va a abarcar toda la pared. Y en el caso de que sean infartos subendocárdicos es un infarto inicial, ¿no? Que generalmente puede darse por la baja de la circulación general, como un shock hipovolémico, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante recordar la distribución anatómica, ¿no? De lo que es la irrigación del corazón, ¿no? Se inician a nivel de lo que es por debajo de las válvulas aórticas, a nivel de la aorta, y se divide en dos ramas, ¿no? La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ¿no? La arteria coronaria izquierda se va a su vez dividir en dos ramas, la arteria circunfleja izquierda y la descendente anterior. En la descendente anterior es donde mayormente se producen los infartos, ¿no? Las obstrucciones. Algunos textos mencionan un 60% y otros mencionan hasta un 70-80%. No es tan frecuente, ¿no? Y justamente esta rama o esta arteria va a irrigar la cara anterior del septo y del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces el sitio más afectado de los infartos. Entonces, en la parte inferior ustedes pueden ver, por si acaso esta imagen lo tienen en los RONIs, ¿no? Y en la parte inferior pueden ver la evolución del infarto, ¿no? En el tiempo. Entonces, vean ustedes que a las 24 horas puede ser transmural, o sea que abarca todo el espesor de la pared. Las causas generalmente son por aterosclerosis. Nos ha dicho que la aterosclerosis es la formación de placas de ateroma o el engrosamiento de la íntima por depósito de colesterol, ¿no? Y lógicamente esto suele calcificarse y eventualmente en un cambio de flujo o la presión a ese nivel, o ya sea por vasoespasmo, puede romperse esta placa y puede
ocasionar la salida de sangre y formarse un trombo, ¿no? Y lógicamente puede ocasionar una obstrucción parcial y se obstruye totalmente el trombo, entonces una obstrucción total, ¿no? Un infarto. Entonces vean ustedes que macroscópicamente se puede observar acá, por ejemplo, a la apertura de la arteria coronaria, una área pardoscura. Esta área pardoscura corresponde a que ha sufrido aquí una hemorragia y un trombo, ¿no? Entonces muchas veces se encuentra el trombo obstruyendo o se encuentran también restos de sangre, ¿no? Entonces es compatible con un infarto. Dependiendo del sitio de irrigación, pues podemos encontrar al corte las áreas de infarto, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, si una obstrucción, ¿no? De la arteria descendente anterior, por ejemplo, de la parte del septo y de la cara ventricular izquierda, ¿no? En el caso de la circunfleja izquierda, pues la cara lateral en este caso, del ventrículo izquierdo, ¿no? Y en el caso de que sea la arteria coronaria derecha, pues va a abarcar todo lo que es el infarto a nivel de la pared posterior, ¿no? Y el septo posterior. Entonces, vean ustedes que dependiendo del tipo de arteria que se obstruya, vamos a buscar el infarto específicamente, ¿no? Y esto es lo que se traduce también en el electrocardiograma. Acá estamos viendo, por ejemplo, una imagen donde podemos observar una coloración blanquecina a nivel del endocardio. Generalmente se encuentran, son hallazgos en autopsias. Eso indica que la paciente en algún momento de su vida cursó con una caída súbita de la presión, ¿no? O sea, de la volemia, ya sea un accidente, un shock hipovolémico que ha ocasionado una caída de la volemia y lógicamente ha causado un infarto endocardio, subendocardio, ¿no? Acá también estamos viendo otro ejemplo del infarto supraendocárdico. Y acá estamos viendo las transmurales. Entonces vean ustedes cómo, ¿no? Primero podemos describir que hay un engrosamiento de las paredes y una disminución de la luz, pero también podemos aseverar que hay un infarto, ¿no? El área de infarto es de color blanco, amarillento, y del área específicamente necrótico que ha habido muerte celular a nivel de lo que demarca el círculo amarillo, ¿no? Derecho, con necrosis importante, ¿no? Entonces también esto nos va a llevar a los cambios de coloración, dependiendo de la evolución o del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tardamos 20 minutos, por ejemplo, en transfundir, nuevamente reperfundir la circulación obstruida, entonces se puede llegar a salvar el paciente, ¿no? Entonces, a veces no es notorio eso en ese tiempo. Pero, por ejemplo, cuando ya se tarda en la reperfusión de 2 a 4 horas, ahí puede ver muerte parcial, ¿no? Del tejido. Pero ya si la oclusión es permanente y ha pasado ya más de 5 horas, pues lógicamente va a haber ya un infarto constituido, ¿no? Entonces va a haber cambios de color, generalmente son pardo oscuras, morados. Acá, por ejemplo, podemos ver ya un área hemorrágico donde fácilmente podemos hablar de 2 a 4 horas, ¿no? Acá, por ejemplo, ya vemos una coloración blanquecina, bien delimitada a nivel del miocardio. Podemos hablar fácilmente que ha pasado ya las 6 horas, ¿no? Acá, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio que no ha pasado todavía las 2 horas, ¿no? Por ejemplo, hay infartos a veces que son recientes y que a veces en la autopsia no se logra identificar, ¿no? En ese caso, solo en ese caso, para poder identificar el área del infarto, se puede usar una solución, ¿no? Química que es el trifeniltetrazolio, ¿no? Entonces, con una brocha se pasa la superficie que aparentemente se sospecha, y si es positivo el área de infarto, se va a demarcar de un color marrón, como estamos observando en la imagen, ¿no? A veces macroscópicamente es bien difícil diferenciar o caracterizar el sitio del infarto, pero microscópicamente podemos observar, ¿no? El sitio del infarto con pérdida, ¿no? De los núcleos y ondulación de las fibras miocárdicas. Bueno, acá vamos a ver complicaciones post-infarto, ¿no? Entonces, como complicaciones puede haber ruptura de la pared, ¿no? Que suele ser una de las complicaciones más frecuentes. Entonces, cuando hay ruptura de la pared ventricular, entonces lógicamente va a haber salida del espacio
del espacio cardíaco, ¿no? Y al pericardio, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen derecha, todo lo que es el pericardio alrededor se puede llenar de sangre. Eso se denomina taponamiento cardíaco. Va a impedir que se distienda el corazón también, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los hallazgos patológicos, ¿no? Microscópicos del infarto agudo de miocardio. Entonces, vamos a ver los cambios en los horarios. Hasta las 24 horas que vamos a ver cambios en el miocardio, en las fibras miocárdicas, específicamente que las fibras miocárdicas se van a ondular, ¿no? Como olas onduladas. Luego vamos a ver pérdida de núcleos, ¿no? Los núcleos van a empezar a perderse. Entonces vamos a ver eosinofilia en las fibras miocárdicas, ¿no? Que es una coloración rosada intensa, y pérdida de núcleos, ¿no? Luego podemos ver fragmentación, ¿no? Como que se van separando las fibras miocárdicas, vemos fragmentación, a diferencia del normal. A las 72, hasta las 72 horas, entonces vamos a ver un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a acudir primero? Los polimorfonucleares. Entonces, podemos ver en esta imagen, a un corte, podemos ver a nivel del intersticio que hay una abundante infiltración de polimorfonucleares, ¿no? Y a partir del cuarto día, entonces, va a haber ya presencia de los macrófagos, ¿no? Estos macrófagos van a empezar a sustituir a los polimorfonucleares y se van a encargar ya de hacer la fagocitosis, ¿no? De los restos celulares. Entre la segunda y la tercera semana, entonces, ya va a haber cambios en lo que ya prácticamente el terreno va a estar limpio y pues va a haber ausencia de fibras miocárdicas, pero lo que vamos a ver es tejido, ¿no? De regeneración, ¿no? En este caso vemos células vasculares, ¿no? Jóvenes de neovascularización, ¿no? Vemos matriz de tejido conectivo que posteriormente este colágeno va a madurar y se va a convertir en fibrosis, ¿no? Entonces, a partir de la sexta semana, nosotros ya vemos una fibrosis patente, ¿no? Que va a reemplazar o sustituir el tejido miocárdico necrosado o muerto. Bueno, a manera de repaso, podemos ver que en las 24 horas ya podemos observar esto, ¿no? Pérdida de los núcleos en las fibras miocárdicas y fragmentaciones y ondulaciones, ¿no? Hasta las 72 horas, un infiltrado por polimorfonucleares, ¿no? Y esto a partir de la sexta semana, una fibrosis patente, ¿no? De la fibra miocárdica. Cardioesclerosis también se conoce. Bueno, entonces si repasamos el infartograma, podemos indicar de que en el primer día va a haber una eosinofilia de las fibras necróticas, ondulaciones, ¿no? Y ausencia de los núcleos. En el segundo día, las células necróticas ya pueden presentar alrededor del intersticio neutrófilos, ¿no? Y estos van a ir incrementando hasta el tercer día, ¿no? Y a partir del cuarto día ya aparecen los macrófagos, ¿no? Y van disminuyendo los neutrófilos. Estos macrófagos tienen la función de fagocitosis, de limpiar, ¿no? Todo lo que es el desastre que han dejado los neutrófilos, ¿no? Y al final de la primera semana, entonces, va a haber reemplazo ya, ¿no? Del tejido necrótico por tejido conectivo. En este caso va a haber crecimiento de angioblastos, llamado también tejido de granulación. Y en la segunda semana ya va a haber este tejido de granulación va a sustituir al tejido necrótico, ¿no? Y la tercera semana, este tejido de granulación se va a transformar en una cicatriz fibrosa, ¿no? Y a partir de las 6 semanas, pues se forma el callo o la cicatriz fibrosa patente. Entonces, habíamos hablado de complicaciones, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver en la imagen A la ruptura, ¿no? En este caso del ventrículo izquierdo, ¿no? Igual estamos viendo en la figura B la ruptura del tabique, igual puede romper. Y en la figura C estamos viendo la ruptura de los músculos papilares, ¿no? Que pueden ocasionar alteraciones en la válvula. Y en el inciso D estamos viendo una pericarditis hemorrágica, ¿no? Producto del infarto. Y en el inciso E estamos viendo la formación de un trombo, ¿no? Este trombo puede formarse a partir de la ruptura del miocardio. Y a nivel del inciso F estamos viendo un aneurisma. En este caso, este paciente ha sobrevivido el infarto, pero ha habido debilitamiento de la pared del miocardio y lógicamente ha habido una distensión. A eso se conoce como aneurisma.
entre las cardiopatías valvulares, ¿no? O sea, hemos hablado hasta ahora del infarto de miocardio, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de las válvulas. En lo que corresponde a valvulopatía, pues podemos observar estrechamientos, ¿no? Estos estrechamientos, por ejemplo, pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos, ¿no? Y, por ejemplo, en la imagen derecha superior podemos observar que es una valvulopatía aórtica calcificada con calcificación distrófica, ¿no? Entonces vean ustedes que esa calcificación puede obstruir el origen o el nacimiento de las arterias coronarias y provocar infartos, ¿no? Por eso que es frecuente también en esta edad. Y las válvulas laxas, ¿no? En el síndrome de Marfan también va a haber una alteración en la hiperlaxitud de las válvulas que pueden ocasionar insuficiencia. ¿Cuáles son las principales endocarditis o los tipos de endocarditis, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, endocarditis por mecanismos inmunológicos como, por ejemplo, la cardiopatía reumática o el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Las endocarditis bacterianas, que son también frecuentes, ¿no? Las endocarditis metabólicas también por depósito y las enfermedades valvulares degenerativas, sobre todo en el anciano. Ya entonces, acá podemos ver una serie de fotografías por degeneración de la válvula, ¿no? Y esto, pues, lógicamente va a haber un desgaste y un depósito de calcio, entonces pueden llegar calcificados o una calcificación distrófica. Acá, por ejemplo, estamos viendo una estenosis mitral, ¿no? De la válvula mitral, que también suele estar relacionada con cardiopatía reumática. Acá estamos viendo una endocarditis, ¿no? Bacteriana, que lógicamente puede ocasionar primero una complicación, ¿no? Una ulceración, vegetaciones sépticas, ¿no? Y émbolos sépticos incluso, y puede ocasionar incluso las rupturas, ¿no? Tanto de las válvulas, de las cuerdas o como del músculo. Pueden llegar a ocasionar ulceraciones. Entonces vamos a comenzar hablando de de la endocarditis reumática o cardiopatía reumática, ¿ya? Entonces, por definición, es una complicación inmunológica, ¿no? Es una reacción inmunológica cruzada, ¿no? Eh, Iniciada semanas antes por una infección generalmente de vías respiratorias superiores, ¿no? Por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, si este no se llega a curar o tratar adecuadamente, pues esto puede complicarse más adelante con una reacción inmunológica cruzada, ¿no? Y es así como nuestro cuerpo va a reconocer como antígeno a tejido de nuestro propio cuerpo, ¿no? En este caso a nivel de las válvulas cardíacas, ¿no? Entonces va a ocasionar un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de carditis reumáticas, vamos a indicar que afecta tanto el endocardio, el miocardio y el pericardio, ¿no? A nivel del pericardio, por ejemplo, puede ocasionar una pericarditis fibrinosa y una pericarditis constrictiva. Entonces, las características de las carditis reumática, por ejemplo, va a haber deformidad en la cúspide de las válvulas, va a haber un acortamiento de las cuerdas tendinosas y va a haber vegetaciones residuales, ¿no? Y puede complicarse con infecciones sobreañadidas. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, un engrosamiento de la cúspide en las válvulas, ¿no? Y estas válvulas, lógicamente, pueden quedar luego de la enfermedad con una estenosis o fibrosis, ¿no? Por ejemplo, en la figura C estamos viendo una estenosis importante de la válvula mitral, también conocida como boca de pez, ¿no? Por el estrechamiento del espacio, ¿no? Y en la figura B estamos viendo un corte histológico donde vemos un proceso inflamatorio crónico, ¿no? También se llama nódulo a nivel de las fibras miocárdicas, donde vamos a ver un complejo de macrófagos apilados alrededor, ¿no? Y estos macrófagos pueden estar eh, fusionados, ¿no? Pueden formar células gigantes o simplemente son individuales y tienen el núcleo alargado, ¿no? También se conocen con el nombre de células de Anitkov, ¿no? Son característicos de la carditis reumática, ¿ya?
También pueden formar, les dije, fusión o estenosis de las válvulas, ¿no? Y un engrosamiento importante. Ahora, vamos a hablar histológicamente de la cardiopatía reumática. Pueden formar nódulos, les dije, ¿no? Estos nódulos son conocidos como nódulos de Aschoff, ¿no? Estos nódulos de Aschoff, ¿qué vamos a ver dentro de los nódulos? Vamos a ver células gigantes, también conocidas células gigantes de Aschoff, y vamos a ver, les dije, unos macrófagos alargados con núcleos alargados que parecen orugas, también conocidos con el nombre de célula de Anitkov, ¿no? Y una necrosis central fibrinoide. Puede ocasionar fibrosis valvular aórtica importante, ¿no? Y como complicación de las deformaciones valvulares podemos observar, les dije, estenosis valvular, principalmente de la válvula mitral y de la aórtica, o insuficiencias, ¿no? Valvular de las mismas, son frecuentes, ¿no? Aquí en la parte superior izquierda estamos viendo una insuficiencia, en la parte inferior una estenosis, ¿no? Importante. Entonces, en orden, las válvulas más afectadas van a ser a nivel general, digamos, de las válvulas, van a ser afectadas la válvula aórtica, la válvula tricuspide y la válvula mitral, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las endocarditis infecciosas. ¿Qué es la endocarditis infecciosa? Es un proceso infeccioso ocasionado por bacterias a nivel de las válvulas cardíacas, ¿no? Generalmente las causas suelen ser pacientes con endocarditis a nivel de una válvula, con una válvula nativa, en este caso quiere decir que la bacteria ha ingresado por algún punto, ¿no? Puede ser una herida, puede ser una punción, ¿no? Que puede dar como origen, por ejemplo, el ingreso de bacterias. Por ejemplo, en los cocainómanos, ¿no? O adictos a la droga pueden usar jeringuillas y estas jeringuillas lógicamente contaminadas se introducen a través del torrente sanguíneo y van a llegar a nivel de las válvulas cardíacas, ¿no? Donde van a ocasionar todas estas alteraciones. O también con el uso de válvulas protésicas, ¿no? Que a partir de las 2-3 semanas puede dar una reacción inflamatoria, ¿no? Por un proceso inflamatorio infeccioso, contaminado, ¿no? Un material contaminado. Entonces, vean ustedes la valvulopatía infecciosa. La característica es que afecta toda la extensión de la válvula, ¿no? Entonces, macroscópicamente se puede ver una coloración rojo aframbuesada, ¿no? Que está súper adherida hacia las válvulas, ¿no? En toda su extensión y también se extiende hacia las cuerdas, ¿no? Y puede ocasionar también ruptura de las cuerdas tendinosas y también puede ocasionar abscesos y estos abscesos se pueden perforar, ¿no? Entonces, estos abscesos anulares, por ejemplo, son característicos de la cardiopatía, de las valvulopatías infecciosas. Y en la parte inferior podemos ver al corte histológico un proceso inflamatorio agudo, no supurativo. Estamos viendo ahí una microabsceso donde hay presencia de polimorfonucleares fibrina, ¿no? Y al lado derecho estamos viendo unas válvulas protésicas, ¿no? Ya sean biológicas o mecánicas, pero el, el factor común es esto, ¿no? La contaminación de este material que puede llevar consigo a contaminar las válvulas, ¿no? Del corazón en la prótesis. Entonces vean ustedes, ¿no? Esta válvula que puede llegar a romperse, puede llegar a ser friable, ¿no? Y a partir de estos trombos, porque pueden formarse pequeños trombos sépticos, pueden romperse, desprenderse y viajar por la circulación mayor hacia el cerebro, hacia el riñón, ¿no? Hacia otros órganos de la circulación. ¿No? Y los abscesos anulares que pueden ocasionar perforaciones incluso, ¿no? Rupturas de los músculos papilares, ¿no? El uso de las prótesis valvulares contaminadas también. Bueno, ahora vamos a ver una diferencia entre endocarditis bacteriana aguda y subaguda, que es pregunta de examen. Generalmente las características clínicas es que la endocarditis bacteriana aguda es tórpida, un cuadro tórpido, un cuadro rápido, ¿no? En cambio, en la subaguda es lenta. En la aguda hemos dicho que puede ocasionar la muerte, ¿no? En cambio, en la subaguda puede o no ocasionar la muerte, es inespecífico, ¿no? Generalmente en la aguda el agente etiológico es el estafilococo aureus. Generalmente quienes se contaminan, los que comparten agujas, ¿no? En este caso los drogadictos. Y en la subaguda
puede ser ocasionado por bacterias poco virulentas, ¿no? Dentro de la patología vamos a ver que en la subaguda, por ejemplo, perdón, en la aguda vamos a ver vegetaciones grandes, friables, con ulceraciones que pueden llegar a causar perforación, ruptura de cuerdas tendinosas. En cambio, en la subaguda las vegetaciones son pequeñas, menos friables y no se asocian generalmente a lesiones destructivas, ¿no? Bueno, como complicación de estas endocarditis bacterianas, como son destructivas, pueden destruir las válvulas, las cuerdas, los músculos papilares, ¿no? Y puede haber diseminación con trombos sépticos de estas bacterias hacia otros órganos, ¿no? Llamado embolización. Luego podemos ver el otro tipo de valvulopatía llamado endocarditis trombótica no bacteriana. En este caso vamos a ver macroscópicamente trombos que pueden ser más grandes, que pueden darnos a pensar procesos inflamatorios o infecciosos, pero están relacionados, que no están relacionados, perdón, específicamente a procesos infecciosos, sino pueden ser excrescencias constituidas por fibrina y plaquetas y hematíes, ¿no? Generalmente se puede dar en pacientes con cáncer terminal. Bueno, hasta acá la primera parte. Vamos a esto, poner un stop.